Dios les bendiga, mis hermanos. Me da mucha alegría estar aquí en la presencia de mi Señor, compartiéndoles a ustedes esta palabra. Yo quiero agradecer primeramente a mi Señor porque sé que el Señor ha estado ayudando a cada uno de mis hermanos y nos está ayudando a todos. Hermanos, muchas gracias a todos los hermanos que se han dejado tocar por mi Señor para enviar sus donaciones para los grupos de Mesa de Inca y Guayaquil. Dios les bendiga grandemente porque esto es de gran ayuda para los hermanos allí. Somos un solo cuerpo y tenemos que estar pendientes los unos de los otros. Y cuando nosotros sembramos para el Rey, Él nos retribuye con grandes bendiciones. Hermanos, muchas gracias. Dios me los bendiga. Un saludo muy especial para todos mis hermanos de todos los lugares donde se adora a mi Señor, donde estamos en unidad de espíritu, buscando la presencia de mi Señor desde nuestros hogares. Vamos a ver un tema maravilloso hoy que lo he titulado Tu corazón, un nuevo templo. Vamos a hacer un estudio de lo que el Señor nos habla en el libro de Hebreos, capítulo 9. Vamos a ver los primeros 10 versículos del 1 al 10. Pero antes vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe. Padre Celestial, yo estoy delante de tu presencia, Señor, y te pido en esta hora, Señor, que seas tú mismo ministrando nuestras vidas. Gracias, mi amado Dios, porque nos concedes estar delante de ti para bendecir tu nombre y adorarte. Gracias, Señor, porque podemos aprender de tu palabra, y yo te ruego, mi amado Señor, que esta palabra llegue a lo profundo de cada corazón. Sé que esta palabra no volverá vacía, sino que tú, Señor, a través de tu palabra alumbrarás el entendimiento de cada uno, Señor, para que podamos entender este tema tan lindo, Señor, lo que significa nuestro corazón, un templo para ti, y todo lo que debe haber dentro de ese templo, todo lo que tú quieres ver en ese templo, Señor. Yo te ruego, Señor, que la gracia, la unción de tu Espíritu Santo sea ahora mismo sobre nuestras vidas, Señor. Toma el control de nuestros pensamientos. Nos unimos a ti en un mismo pensamiento y te pido, Señor, que coloques tus palabras, tus pensamientos, Señor, en nuestra mente. Coloca tus palabras en mis labios y esta palabra llegue hasta lo más profundo de cada corazón, Señor. En tu nombre, Señor Jesucristo, compartimos este tema maravilloso, Señor. Yo te pido, limpia este medio por el cual tu palabra fluye, Señor. Santifícalo y que llegue con unción, con poder a cada vida. En tu nombre precioso compartimos este tema. Muchas gracias, mi amado Señor. Lo hacemos para la gloria del Padre, en el nombre precioso de mi Señor Jesucristo y bajo la gracia de su Santo Espíritu. Bueno, vamos a seguir en nuestra comparación en el tema anterior que estuvimos viendo la presencia de Dios, cómo Dios eligió un tabernáculo, un templo hecho de cortinas para dar a conocer como símbolo de lo que ahora el Señor está haciendo en nuestras vidas, haciendo de nuestro corazón un templo. Pero vamos a ver qué había en ese tabernáculo y qué quiere ver Dios en nuestros corazones, que ahora los ha elegido como el templo del Espíritu Santo. Entonces vamos a la palabra de Dios en Hebreos capítulo 9. Dice el Señor en el versículo 1. Y vamos a ir estudiando cada parte. Dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y santuario terrenal. O sea que este lugar, el tabernáculo, era un lugar terrenal que Dios mandó construir para darnos a conocer lo espiritual. Y Dios utilizó estos símbolos para darnos a conocer qué debía haber en nuestros corazones. Entonces, dice aquí en el versículo 2, porque el tabernáculo estaba dispuesto así, o sea, estaba construido así. Y quiero compartirles un dibujo acerca de cómo estaba conformado el tabernáculo, tanto en la parte externa
como en la parte interna. Vamos a ver que en estas tres partes tenía el tabernáculo. En la parte externa, en la parte exterior, estaba dos cosas muy importantes, que era el lavatorio, donde los sacerdotes se lavaban antes de entrar al tabernáculo, y el altar donde se hacía el sacrificio. Entonces quiero participarles de este dibujo, lo que se encontraba en el tabernáculo. Vamos a verlo aquí. Y dice la palabra de mi Señor así: en la parte externa estaba lo que les acabo de mencionar, el lavatorio y el altar donde se hacía el sacrificio. Pero en la parte interna estaban dos áreas, que una el Señor la llama, en el versículo 2 dice, llamada el lugar santo. En el lugar santo estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Entonces vamos a estudiar qué significa cada uno de estos. El candelabro era utilizado para alumbrar con el aceite de oliva. Dios había mandado a Moisés que prepararan aceite de oliva para el candelabro, para que lo encendieran y la luz alumbrara el tabernáculo. Este candelabro en nuestro corazón simboliza la luz de Cristo. Así que nosotros tenemos que tener nuestro corazón lleno de luz. Y la luz de Cristo es el amor de Dios, el que alumbra nuestros corazones. Y el Señor quiere que nuestro corazón esté bien iluminado, así como Dios mandó a hacer un candelabro para iluminar el tabernáculo, para que cuando entraran los sacerdotes, el lugar estuviera lleno de luz. También el Señor dice la mesa de los panes de la proposición, una mesa hecha de oro, donde Dios mandó que se colocaran los panes y también el incienso. Los panes en nuestra vida espiritual representan la palabra de Dios, el alimento espiritual para nuestra vida. También el pan representa el cuerpo del Señor Jesucristo, la vida del Señor Jesucristo dentro de nosotros. Entonces, eso nosotros tenemos que estudiarlo muy bien, lo sabemos muy bien, hemos estudiado la palabra de Dios, pero estamos haciendo un recorderis de lo que el Espíritu de Dios nos ha enseñado, de lo que representa la presencia de Dios en nuestra vida y cómo Dios quiere que esté en nuestra vida, que esté bien alimentada nuestra vida con la palabra de Dios, que en nuestro corazón esté su palabra, que Él sea alimentándonos a través de ella, fortaleciendo nuestro espíritu. Y por eso es muy importante tener esto en cuenta. También la vida que produce el pan, y el Señor es el pan de vida, y Él produce vida a nuestro espíritu. Eso también representa los panes de la proposición. También dice que estaba el incensario, y el incienso representa las oraciones de nosotros. Cuando nosotros oramos y tenemos comunión con el Señor y lo hacemos con todo nuestro corazón, esas oraciones llegan al cielo, y eso es algo agradable ante los ojos de mi Señor. Por eso es muy importante que cuando oremos, hagámoslo con todo nuestro corazón, porque el Señor quiere que su templo esté aromatizado, y para estar aromatizado es con la oración que se hace en el Espíritu. Entonces, ese templo tiene que estar muy hermoso. Los panes es el alimento que comían solamente los sacerdotes, y eran panes preparados sin levadura, especialmente para este sacrificio. Se preparaba todo, se ungía todo, porque era algo muy santo para Dios. Entonces, entendamos lo que el Señor quiere de nuestra vida. Nuestro corazón es un templo. ¿Cómo tiene que estar ese templo?
Ese templo debe estar muy limpio, ese templo debe estar muy hermoso, ese templo debe tener estos elementos que Dios quiere que tenga este templo. Vamos al versículo 3, dice la palabra: tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Vamos a ver qué representa esta parte tan importante en nuestros corazones. El lugar santísimo es el lugar más sagrado para Dios. Es el lugar donde el Señor habla, es el lugar donde el Señor se manifiesta. Quiero compartirles un testimonio así rápidamente. Cuando yo empiezo mi trabajo de sanidad, el Espíritu de Dios me dio un sueño maravilloso donde el Señor llegaba en una limusina muy hermosa y llegó a recogerme. Cuando yo salí a abrir la puerta, el Señor me dijo: sube, que te voy a llevar a un lugar muy especial. Subí a la limusina, era una limusina muy bonita, muy elegante, semejante a la de los presidentes. Era algo muy hermoso. Y él iba ahí conmigo. Yo no le podía ver la cara, pero veía sus pies, veía sus vestiduras, y él me hablaba y me decía: vamos, porque vamos a hacer un viaje muy especial. Empezamos a viajar en la limusina y en el camino me dijo: te voy a mostrar tu casa. Y me dijo: tu casa, mi templo. Yo, no entendía a qué se refería el Señor. Llegamos a un lugar como, hagan de cuenta, como al campo, como una hacienda, algo así. Y se abrieron las puertas automáticamente y entramos en la limusina con el Señor. Nos bajamos de ahí y habían unos jardines muy hermosos. El Señor se quedó mirándome y me dijo: esta es tu casa, te voy a mostrar tu casa. Y me tomó de la mano y me llevó a esa casa, una casa muy hermosa, con unas cortinas muy lindas y las puertas de cristal hermosas, unos jardines alrededor de la casa muy lindos, con unas flores hermosas de diferentes colores. Y el Señor me dice: entremos. Entré a la casa y empecé a mirar toda la casa, era muy hermosa. Me mostró la sala, me mostró el comedor, mostró todas las partes de una casa muy linda, con unas cortinas hechas en terciopelo muy hermoso y unos velos muy lindos. Y el Señor me dice: pero te voy a llevar al lugar que a mí más me gusta. Y le pregunté: Señor, ¿cuál es ese lugar? Me dijo: mi templo. Y llegamos a un lugar, él abrió la puerta y dijo: este es mi templo. Y me mostró un templo muy hermoso. Me mostró un altar, habían las sillas en el templo, estaba una alfombra muy hermosa, habían unos arreglos florales muy lindos. Me mostró el altar y yo estaba ya dentro de ese templo orando. Y me dice el Señor: a mí me gusta este templo y este es el lugar donde me gusta, porque allí hablamos tú y yo. Sentí la presencia de mi Señor tan hermosa, un gozo tan grande. Me quedé mirando ese lugar tan hermoso y me dijo el Señor: es aquí donde me encanta estar. Luego cerró la puerta y me dijo: pero quiero mostrarte un lugar de tu casa que no me gusta. Y me llevó a un cuarto, y era un cuarto igual de hermoso como toda la casa, pero tenía algo muy particular: estaba lleno de telarañas por todos lados. Y yo le dije: Señor, ¿y este cuarto por qué está así, tan bonito, pero sucio? El Señor me dijo: esa es la parte de tu casa que tú debes limpiar. Le dije: ¿cómo así, Señor? Dijo: tu casa es mi templo, tu corazón es mi templo, pero esa es la parte que tienes que limpiar, porque esa parte está llena de muchos resentimientos. Luego me tomó y
me sacó de aquel lugar y me dijo, aquí vas a vivir, pero tienes que limpiar esa parte de tu casa. Y ahí me desperté. Fue algo muy hermoso disfrutar la presencia del Señor y ver eso tan maravilloso. Hermanos, nosotros somos la casa del Señor, de su Espíritu Santo, y su casa debe estar limpia, su casa debe estar llena de la presencia de Él y de estas cosas que Él quiere que tengamos la luz, el alimento espiritual, pero esa parte profunda de tu corazón debe estar limpia, porque allí el Señor la tiene como un lugar muy especial, un lugar santísimo. Por eso Él lo llama el lugar santísimo, que es donde tenemos comunión profunda con el Señor, donde tenemos esa oportunidad de hablar con Él, de contarle las cosas, de pedirle perdón, de disfrutar su presencia. Y vamos a ver qué hay allí. En el lugar santísimo, dice la palabra del Señor, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, versículo 4, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Entonces, el arca del pacto. Vamos a ver el arca del pacto. Aquí tengo un dibujito, pues es un dibujito, pero es para que tengamos idea cómo era esa arca. Esa arca del pacto era hecha en oro puro. Esa arca tenía unas basas para poderla cargar y tenía también un propiciatorio, que es la tapa con que se tapaba el arca. Y también encima del propiciatorio tenía 2 querubines. Entonces vamos a ver qué significa cada una de estas cosas que Dios nos muestra, a través de su palabra. Dice el arca del pacto. El arca del pacto, en lo profundo del tabernáculo, representa la presencia de Dios en nuestros corazones. Entonces, acuérdate, hermano, el arca del pacto es la presencia de Dios en nuestros corazones. El tabernáculo es nuestro corazón. Y dentro de nuestro corazón debe estar la presencia de Dios en el lugar santísimo, en lo profundo de nuestro ser. La presencia de Dios es algo muy importante para nuestra vida. Qué lindo que el Señor nos diga, ahí me encanta estar para hablar contigo en tu templo. Nosotros somos templo del Señor. La urna de oro, dentro del arca del pacto, había una urna de oro para guardar el maná. El maná representa la comida que viene de parte de Dios, que viene del cielo, y es la palabra revelada directamente de Dios a través de su Santo Espíritu, para enseñarnos las cosas profundas que Dios tiene para nosotros. Entonces, esa palabra que el Espíritu de Dios nos revela, ese es el maná del cielo, un maná escondido. El Señor dice que tiene un maná escondido para nosotros. La vara de Aarón, dice, ¿qué significa la vara de Aarón? Dice que allí se guardó la vara que fue reverdecida. La palabra reverdecida quiere decir que resucitó. La vara resucitó, era una vara muerta, pero que tuvo vida. Le salieron hojas, le salieron frutos, reverdeció, como símbolo de la resurrección a una vida nueva en Cristo Jesús, conforme a sus pensamientos. En otras palabras, un nuevo nacimiento, una resurrección en nuestra vida. ¿A qué ha venido el Señor a nuestra vida? A resucitarnos, a darnos vida.
Entonces debemos regocijarnos en este lugar santísimo porque está la presencia del Señor y porque el Señor vino a resucitar lo que estaba muerto por causa del pecado. El Señor viene a resucitar nuestro espíritu. El Señor viene a resucitar todo nuestro ser, a darnos vida y vida en abundancia. También en el arca estaban las tablas del pacto, quiere decir las tablas de los 10 mandamientos escritas por Dios. El Señor también quiere que en nuestro corazón, allá en lo profundo, en ese lugar santísimo, esté el cumplimiento de la ley, que es cumplir todos los mandamientos. Y el cumplimiento de todos los mandamientos es el amor de Dios. Que en lo profundo de nuestro corazón, que allá en ese lugar santísimo donde se manifiesta Dios, ese corazón esté lleno del amor de Dios. Entonces, esto es algo muy hermoso que estamos recordando, lo que el Señor puso primero como símbolo en el Antiguo Testamento, pero lo que representa ahora en el Nuevo. También encima del propiciatorio estaban 2 querubines y esos 2 querubines significan que la presencia de Dios merece toda la gloria, la honra y la alabanza. Entonces, dentro de nuestro corazón, allá en lo profundo, la gloria es para el Señor. Debemos honrarlo con nuestra vida, alabarlo todos los días con todo nuestro corazón, que esa alabanza llegue hasta lo más profundo de Dios, que llegue la presencia de Dios, que adoremos al Señor con todo nuestro corazón. Esto quiere ver Dios de nuestras vidas, en nuestros corazones. El lugar, vamos a ver algo, y dice aquí, el versículo 5, dice: y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Hay cosas profundas acerca de la adoración a Dios y que un día estaremos allá en el reino celestial adorando al Señor para siempre, y el Señor no nos da todos los detalles de cómo va a suceder todo esto, pero desde aquí nosotros nos debemos preparar para adorar al Señor con todo nuestro corazón y que Él merece toda la gloria. Hermanos, recuerden algo tan lindo. El año pasado el Espíritu Santo de Dios nos dio un mensaje tan hermoso, donde el Señor me mostró en visión cómo el Señor iba a derramar de su gloria, cómo el Señor descendía sobre el templo donde estábamos todos, y empezaron los ángeles a adornar este lugar, y los ángeles estaban muy felices, y uno de los querubines me decía a mí: viene el Rey, ahí viene el Rey, y puso una alfombra muy hermosa de oro, y el Señor me decía, el Espíritu de Dios me decía: mira el oro, y el ángel me dijo: esto es oro de Ofir, que representa el Rey, merece toda la gloria. Yo no sé si lo recuerdas, hermanos, pero ahí estamos recordando lo que el Señor quiere ver en nuestros corazones. Y quiero que entendamos estas cosas Dios las dejó como símbolos, pero un símbolo sublime, algo maravilloso. El Señor dijo que era algo muy sagrado para Él, algo muy santo. Dice el Señor, cada cosa que Moisés tenía que preparar del tabernáculo era algo muy santo, muy sublime. Y si eso que era símbolo merece gloria y era sublime, ¿cuánto más la presencia de Dios en nuestras vidas, hermano? Es algo muy glorioso, eso es algo maravilloso, porque el Rey merece toda la gloria. Bueno, y dice el versículo 6: y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Dice aquí que en el lugar santo solamente entraban los sacerdotes.
Ellos entraban, le colocaban el aceite al candelabro, encendían la luz, adoraban al Señor y tomaban el pan de la proposición y lo comían como símbolo del alimento espiritual para nuestras vidas. Eso fue una enseñanza que Dios tuvo que darle al pueblo de Israel para mostrarle las cosas que Dios haría más adelante cuando viniese el Señor Jesucristo, ese templo espiritual. Y ahora nosotros, que ahora Dios nos escogió como su templo para Él vivir dentro de nosotros, y estas cosas deben estar dentro de nosotros, lo que Dios quiere que esté en nuestros corazones. En el lugar santo solamente podrían entrar los sacerdotes. Cuando el lugar santo y el lugar santísimo estaban separados por un velo. Cuando el Señor Jesús murió, el velo se rompió, dando a entender que Él nos limpió con su sangre poderosa, para que todo aquel que en Jesús crea tiene acceso a recibir o entrar en la presencia de Dios y ser lleno del Espíritu Santo de Dios y hablar directamente con Dios. Eso es algo maravilloso. El Señor nos abrió el camino. Ese velo de separación en medio de los dos lugares era para separar el lugar santo del lugar santísimo, porque al lugar santísimo, dice el versículo 7, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Este sumo sacerdote, antes de entrar al tabernáculo, tenía que sacrificar en el altar un corderito o un becerro, lo que el Señor le dijera, y lo sacrificaba, derramaba la sangre y la llevaba para rociarla alrededor del tabernáculo y rociar los elementos que conforman el tabernáculo para limpiar, santificar los utensilios, pero también ofrecía esta sangre para, ofrece a sí mismo por los pecados de ignorancia del pueblo. Los ofrecía primeramente por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Esto lo tenía que hacer el sumo sacerdote. Y Moisés, que era el siervo de Dios que Dios utilizaba, él entraba también al altar, entraba allí, también entraba al lugar santo y entraba al lugar santísimo a hablar con Dios y a recibir de Dios la revelación de lo alto, los mandamientos, estatutos y preceptos que Dios tenía para su pueblo. Asimismo nosotros tenemos ahora libertad para entrar a ese lugar. Ya dice la palabra de Dios aquí en el 8, y dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Pero cuando Jesús vino, rompió el velo y unió el lugar santo del lugar santísimo para que todos pudiéramos entrar. En el tabernáculo no cualquiera podía entrar. Eran dos lugares muy especiales y que representan el templo, pero solamente podían entrar el sumo sacerdote y los sacerdotes que comían el pan de la proposición. Pero ahora, cuando el velo se rompe, la presencia de Dios está disponible. Escucha, hermano, la presencia de Dios está disponible para todos, para hombres, para mujeres, para niños, para ancianos, para jóvenes, en todo tiempo en que pueda ser hallado. Así que
el Señor nos abrió el camino para acercarnos a Dios y hablar con Él y acercarnos con un corazón limpio para que la presencia de Dios entre en nuestras vidas. Dice el Señor, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Simplemente era símbolo, porque esa sangre rociada de estos animales no perfeccionaba, no limpiaba los pecados, no cambiaba las vidas, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Cuando Jesús vino a la tierra, vino a reformarlo todo y se presentó Él como sumo sacerdote en el lugar santísimo, y Él con su poder, en el momento que Él muere, el velo se rompe y se nos abre una puerta maravillosa para nosotros poder disfrutar de manera cercana la presencia de Dios. Hermanos, estos son los elementos que debemos tener. Debemos tener la palabra de Dios, el amor de Dios, la presencia del Espíritu Santo de Dios, una vida nueva, una vida resucitada por Dios, y las oraciones que representan ese incienso, la luz de Cristo, que es el amor de Dios en nuestros corazones. No olvidemos esto, porque esto quiere el Señor que haya en nuestros corazones, y también quiere el Señor que haya en nuestros hogares. Estamos, la iglesia del Señor, en la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué querrá ver Dios en ese templo llamado casa, hogar? Su presencia, que esté su palabra, las oraciones, el resucitar a una vida nueva, el cambio de vida, la alabanza a Dios, la gloria a Dios, la honra para Dios, porque Él merece toda la gloria. Así que, hermanos, sigamos adorando al Señor, sigamos buscando su presencia en nuestro hogar, que nuestro hogar sea ese templo donde podamos, en estos días que estamos en cuarentena, ser llenos de la presencia de Dios, hablar con Dios, disfrutar de las bendiciones de Dios, de poder adorarlo y alabarlo desde nuestros hogares con todo nuestro corazón, y hagámoslo de manera sublime, de manera muy especial. Cada culto es una ofrenda para Dios, es como presentar un sacrificio para el Señor, y debe ser presentado lo mejor de lo mejor. Así que, hermanos, ánimo, vamos a seguir adelante estudiando nuestro siguiente tema, que se llama Un nuevo pacto hecho con sangre. Así que les invito, hermanos, démosle gracias a Dios. Si el Espíritu de Dios ha hablado a tu vida, si la presencia de Dios está ahí tocando tu corazón y mostrándote en tu hogar que tu hogar debe ser un templo, que la presencia de Dios debe estar en toda tu casa y en los corazones de cada uno de los miembros de tu hogar, de papá, de mamá, de los hijos, de los que están en tu hogar, que todos seamos llenos de la presencia de Dios. Él está ahí y de manera más cercana, y nuestro corazón es su templo, donde Él se manifiesta, donde Él nos habla, donde conversamos con Él más cercanamente. Démosle gracias a mi Señor por esta enseñanza, y, hermanos, hagamos de nuestro hogar un templo para Dios. Padre, muchas gracias. Gracias, Señor, por concedernos, Señor, aprender de tu palabra. Gracias por lo que tú nos estás dando, mi amado Señor, y lo que nos estás recordando de tu palabra. Gracias, mi amado Señor, porque tú eres nuestro Dios y podemos, Señor, hacer de nuestro hogar un templo donde podamos encontrarnos contigo, donde podamos sentir tu presencia, adorarte y bendecirte con todo nuestro corazón, donde
donde podamos comer el alimento espiritual que es tu palabra, que nos da vida, Señor, donde podamos recibir la enseñanza de tu Espíritu Santo y nuestras oraciones lleguen hasta tu presencia como un olor fragante. Gracias, mi amado Señor, por lo que tú nos enseñas a través de tu palabra. Bendice cada hogar, bendice cada familia y ayuda a cada uno a hacer de su hogar un templo para Dios, donde la presencia de Dios descienda, donde sintamos el gozo del Espíritu de Dios y donde el Señor se manifieste a nuestras vidas y nos hable y nos ministre. Gracias, mi amado Señor, por esta palabra. Yo te pido, bendice a cada uno de mis hermanos, bendice a cada familia que está escuchando este mensaje. La presencia de Dios descienda ahora mismo sobre cada hogar, Señor, y cada uno sea lleno del gozo del Espíritu de Dios. Gracias, mi amado Dios, por concedernos estar a través de este medio, contactándonos, uniéndonos, Señor, en espíritu con cada uno de nuestros hermanos, Señor. Bendícelos, fortalécelos y llénalos cada día más de tu presencia. Gracias, mi amado Señor. Toda la gloria sea para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo, desde ahora y para siempre. Aleluya. Amén y amén. Hermanos, Dios me los bendiga y regocijémonos todos en la presencia de mi Señor. Nos vemos en la siguiente oportunidad. Dios los bendiga, hermanos.